Buenas noches, ¿cómo están todos? Qué bueno verlos y continuar con nuestra academia. Ya saben que están en cuarto bimestre, ¿cierto? Línea recta pues para terminar. Obviamente tenemos que seguir aprendiendo y estudiando todo el tiempo. Pero entonces hoy vamos con un tema que es muy lindo, muy especial, que a mí me gusta, aunque todos me gustan. Se llama La Escuela de Marta, ¿cierto? Hemos escuchado la escuela de Doña Rita, ¿cierto? La escuela de diferente gente, pero hoy vamos a ver la escuela de Marta. ¿De cuál Marta se referirá la palabra? ¿La hermana de quién? De María, amigos de quién? De Jesús, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo, en dónde estudió Marta, dónde se preparó, qué hizo, y vamos a encontrar que ella había estudiado, se había preparado. Y tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, de que Jesús no solamente vino a dar palabra. Jesús no solamente vino a enseñar palabra. Él vino a hacer ¿qué? Milagros, señales, prodigios, sanidades. Y todo esto es algo completo y complejo, que es lo que tenemos que ver. Y yo quiero que nos enfoquemos en dos puntos hoy. Y tiene que ver como entre la fe y la doctrina, ¿cierto? Que es algo que muchas veces como que hay un contrapunto, y vamos a verlo por qué. Vamos a ir a Lucas 5, del 17 al 21. Entonces dice en este pasaje muy bonito, lo vamos a ir desde el 5 hasta el 27 más o menos. Lucas 5. Vamos a ir primero desde el 17 hasta el 21, listo. Y nos vamos avanzando luego ahí. Dice, aconteció un día, Reina Valera, aconteció un día que él estaba enseñando. ¿Quién estaba enseñando? Jesús. Y estaban sentados las bellezas ahí, los fariseos y los doctores de la ley. Siempre que Jesús hablaba, ¿por qué? Porque como Jesús venía desde muy joven, desde muy niño, hablando y enseñando en las sinagogas, él era los que le permitían leer las escrituras, participar pues de lo que era el culto en ese tiempo en las sinagogas. Entonces, siempre los fariseos y los doctores de la ley estaban cerca a Jesús. ¿Pero qué estaban buscando ellos? ¿Con qué intención iban? De juzgar, de señalar, de buscar un detalle por el cual condenar a Jesús y decir, no, es que este man nos está haciendo aquí el torcido, mátenlo, échenlo a la cárcel. Y era lo que ellos hacían. Entonces estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Miren lo tremendo, cómo muchas veces Dios nos ha dado la unción para sanar, pero en muchas ocasiones, dependiendo del momento, el Espíritu también se dispone y está presto para sanar, por ejemplo. No siempre, a veces el Señor le pone, vamos a orar, o ora por esta persona, o pone un sentir en alguien para orar, y es porque el Espíritu Santo está dispuesto a eso. Dice el 18, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. ¿Por qué? Por una parte el Espíritu estaba con él dispuesto para sanar, y ellos habían escuchado de Jesús quién era y qué hacía. Dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Mire, todo el mundo venía. ¿Desde dónde decía que venían? Atrás, en el 17. Venían de Judea, de Jerusalén, de todos lados venían y se congregaban escuchando a Jesús. Y muchas veces también porque coincidieron algunas fiestas que celebraban los judíos, entonces venían ellos de otros pueblos y estaba Jesús. No, pues eso era la locura, estar cerca de Jesús. Y dice, como no había un lugar donde poner, donde entrarlo, dice en el 19, pero no hallando cómo hacerlo, 19, a causa de la multitud. Eso parecía los tacos que venía ahorita Jota por ahí en la moto, que no había por dónde pasar, ni que a las motos podían avanzar. Dice, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo. Perdón, con el lecho. Era saber si estaban dormidos. Eso. Bajaron el techo para bajarlo él. Eso sí, tuvieron que haber movido el techo, ¿cierto? Dice, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. La fe de estos hombres
fue muy grande. Porque a ellos no les importó cómo fuera, pero ellos sabían que poniéndolo delante de Jesús, cerca de él, este hombre iba a ser sano. Me imagino a sus amigos, esos son los amigos, ¿cierto? Otros lo dejan tirado por ahí, está muy enfermo. Pero ellos decían, tenemos que ayudar a mi amigo. El 20, al ver él la fe de ellos, ¿de quién vio la fe? ¿Del enfermo o de los amigos? De los amigos. Dice, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. El muchacho necesitaba que le perdonaran los pecados, viéndolo humanamente, o que lo sanaran. Vayan a ese paseo, montarlo allá para que le dijeran, tus pecados te son perdonados. Ah, gracias, Señor. Y ya, se acabó el paseo. Y resulta, dice, te son perdonados. 21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. O sinónimos de eso. A tramar, a dudar, a pensar. Y dice, comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Y este quién es? ¿De quién se cree? ¿Cómo que perdonar pecados? ¿Es Dios o qué? Imagina un escriba, un fariseo, los que cuidaban, guardaban la ley, venían desde los tiempos de los sacerdotes, de los tiempos de Moisés haciendo todo esto. Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mire, en ese tiempo, cuando hubo esa sanidad, nadie debatía. ¿Saben qué es debatir, cierto? Sí, nadie refutaba, nadie protestaba. Sí, nadie debatía que Dios pudiera hacer sanidades. ¿En dónde lo habían visto? Con muchos profetas, con Elías, por ejemplo, con el hijo de la viuda, con Naamán, con Eliseo, con muchos de los reyes que hubo en la antigüedad que fueron sanos. Entonces el pueblo y los que seguían a Jesús, los mismos judíos, ellos no dudaban de que Dios pudiera dar sanidad. Y eso era algo normal. Pero cuando Jesús se atreve a decir, tus pecados te son perdonados, inmediatamente empezó el debate. Empezó la discusión porque decían que él estaba blasfemando. Porque se creía Dios. ¿Quién eres tú si es que el único que perdona es Dios? ¿Cómo dices eso? Y hay algo muy tremendo, y es que 2000 años después, hoy en día, 2000 años después, la gente cree más fácil en que somos salvos a que Dios pueda dar una sanidad. Mire el cambio. Antes no se dudaba de la sanidad, pero sí se dudaba de la salvación. Hoy en día muchos creen en la salvación, pero dudan de que Dios pueda hacer un milagro. Y eso es lo que tenemos que conservar. Mire, en el mundo hay muchas doctrinas. Hoy en día hay muchas doctrinas, pero la mayoría de doctrinas y sanas doctrinas, al menos enfatizamos y concluimos en algo, en que Jesús fue el que nos dio ¿qué? La salvación, que es el Hijo de Dios, que a través de Él nos da la vida eterna. Y puede que tengan arandelas y que religiosamente se ocupen más en el vestido externo o en guardar ciertos días, ciertas fiestas, pero en sí, la esencia que tenemos hoy en día es de la salvación, y es lo mismo. Entonces, se analiza o se mira como si hubiéramos entrado, la iglesia hubiera entrado en un acomodamiento de la fe. Entonces, usted ve gente, ve cristianos, va a iglesias donde hablan muy lindo, hablan mucho de la palabra, pero cuando usted les habla de milagros, de señales, de dones, como que eso no es con ellos. O sea, solo hay conocimiento de la doctrina, hay conocimiento de acontecimientos, verdades de la Biblia, pero cuando ya se mete uno a que necesitemos fe, no se ve la fe. No sé si me estoy haciendo entender. Porque hay como una especie de acomodamiento, como no, ya, aquí estoy, yo soy cristiano, pero le has creído al Señor. No, sí, yo lo he orado mucho, pero sigues enfermo, sigues con tus mismos problemas, no sales de tu situación económica. Y usted ve cristianos que llevan años de ser cristianos, embalados, llevados con su situación económica, llevados con su relación de pareja, porque no le creen a Dios. Solo se han llenado de una cantidad de doctrina y muchas veces mandamientos humanos. En estos días conocíamos una
una mujer en otra ciudad, donde el esposo están separados de cuerpos. El esposo la trata de lo peor. Ella es cristiana. Y el tipo la trata mal, todo es... ¿Y sabe qué es lo más triste? Que el tipo es un ujier, es una mano derecha de un pastor en otra iglesia. ¿Y cómo trata a su esposa? ¿Cómo anda separado de su esposa? ¿Y qué pasa? Cuando la doctrina manda la parada, te llenas de un conocimiento, pero no vives en la fe del Señor. No vives con la fe, no aplicas la fe. Entonces es algo que tenemos que estar siempre pendientes y reevaluando. Mire, hoy en día nos hemos vuelto más estudiosos de Dios que creyentes. O sea, usted habla con alguien y en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, ¿cómo llamaban a los cristianos? ¿Cómo se referían a un cristiano? Mira, ahí va un creyente. Porque creía que Jesús hacía milagros, creían en las sanidades, creían en el poder de Dios. Hoy en día solamente queremos, no, sí, es que Dios, no, yo conozco a Dios, es que Dios hizo esto y diseñó desde el paraíso, y hizo un plan perfecto de salvación y tal. ¿Dónde quedó el creyente? ¿Dónde quedamos como creyentes? Y quiero que te preguntes eso. Porque tal vez te has enfocado en aprender una cantidad de conceptos, vienes a la academia, aprendes cosas, pero ¿dónde quedó aquel que todo lo cree y todo lo espera del Padre? ¿Se durmió? ¿Se murió? Y es lo que no podemos dejar perder. Ojalá hoy en día la iglesia y pasar un milagro donde nos vuelvan a llamar creyentes. Mira, ahí va un creyente. Le cree a Dios y es sano. Le cree a Dios y expulsa demonios. Le cree a Dios y tiene bendición. Obviamente le obedece, porque creer es obedecer. ¿Cierto que sí? Entonces vamos a tomar algunas enseñanzas que quiero, y el objetivo principal de parte del Señor es que usted pueda separar o hacer una buena simbiosis. ¿Saben qué es simbiosis, cierto? Que es cuando un organismo se beneficia del otro y no se hacen daño, como una anémona y Nemo, ¿cierto? Que es venenosa, y si cualquier otro pez entra a una anémona se muere, pero Nemo no se muere. ¿Por qué? Porque lo utiliza de refugio, lo utiliza de casita, y adicionalmente la anémona también se beneficia de otras situaciones, se llama simbiosis, ¿cierto? Hablando biológicamente. Vamos a ir a Juan, a subir un poquito más adelante de ese mismo pasaje, pero vamos ahora del 21 hasta el 27. Y vamos a ver cómo el mismo Juan, ¿estamos en Lucas o en Juan? Perdón, entonces vamos a Juan. Vamos a Juan, sí. Juan 11. No sé si nos estamos como ubicando en el contexto de lo que queremos llegar. Pon un titulito ahí que se diga fe y doctrina. O sea, fe y doctrina. Porque mire que estamos hablando parte doctrinal, pero también estamos hablando de fe. ¿Sí? Juan 11, 21, 27. Entonces vamos ahí. Mire lo que pasa ahí en este escenario. Es la misma situación con Lázaro, pero vista desde el Evangelio de Juan. Ustedes saben que Juan es un evangelio diferente a los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Si Juan no hubiera estado en el Nuevo Testamento, habrían muchos milagros que no se hubieran contado, porque solo los narra Juan, no los narra los otros evangelios. Entonces el aporte de Juan en el Nuevo Testamento es increíble en esa parte. Y dice así: y Marta dijo a Jesús, ojo pues, ¿ya se había muerto quién? Lázaro. Entonces Marta llega y le dice a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Primeramente, ¿qué tenía Marta en Jesús? Fe, confianza de que si hubiera estado no habría pasado eso. Dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará.
otro conocimiento de Marta, conocía la intercesión, el poder intercesor de Jesús ante el Padre. ¿Qué fue lo primero que sabía? Tenía fe, confianza en Él, conocía el poder de intercesión. Y dice 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Le dijo una verdad doctrinal o no? Ya estaba muerto, pero le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta tenía doctrina. ¿Quién le había enseñado doctrina? Jesús le había enseñado. Porque Marta, María, ¿no recuerdan como en varias ocasiones que Jesús iba a estar con ellos a enseñarles y a hablarles? Y María se tiraba a los pies, aunque Marta estaba haciendo oficio, pero me imagino que Marta era por ahí lavando platos y poniéndole cuidado a Jesús, ¿cierto? Más durito que no le escucho. Pero Marta estuvo a los pies de Jesús también, aprendiendo. Y dice, Marta le dijo, yo sé que resucitarán en la resurrección el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él estaba dando las dos enseñanzas, pero ahí también estaba mostrando su poder. Y dijo, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Marta. Y le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Mire, otra parte de doctrina. Pedro sabía que Jesús era el Cristo. Y dijo, no se lo ha revelado carne ni sangre. Pero Marta también dijo, eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Sabía del plan salvador que Jesús había hecho, que el Padre había hecho en la persona de Jesús. Marta era una mujer que conocía la palabra, conocía la doctrina, pero ¿qué le faltaba en ese momento? Fe. Tal vez tú conozcas doctrina, sepas que van a suceder cosas, pero te está faltando la fe para recibir ese milagro que estás esperando, esa sanidad, ese conflicto familiar, esa falta de prosperidad o esa sanidad, esa libertad en tus finanzas. Y dice 27, y le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido ¿a quién? Al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Bueno, ya les queda tarea que sigan investigando esa parte. Y dice, Marta tenía un conocimiento, una doctrina muy firme. Sabía de la resurrección de los muertos, sabía quién era Jesús, ¿cierto? Sabía de la fe, del poder intercesor de Jesús. Tenía la doctrina. Y en ese tiempo que decía, no, es que las mujeres no, calladitas y por allá. Realmente Dios ha utilizado grandemente a la mujer. Mucho en la palabra. Y ese cuento donde muchos se han sesgado a ese versículo de que es que la mujer es para que quede callada en la iglesia y que no puede predicar y que no puede. Eso es totalmente falso. Porque Dios nos ha hecho iguales, solo que con diferente rol. Pero nos ha hecho iguales. Y vamos a ir a Juan, vamos a volver ahí al 11:23. Yo me imagino que Marta dijo, tu hermano resucitará. Ella había aprendido directamente de Jesús. ¿A qué instituto había ido? Fue con el mejor maestro, que fue Jesús, ¿cierto? Todo lo había. Y mire, Marta siempre respondía a cada pregunta con una revelación. Cada que Jesús le hablaba de algo, ella le respondía ¿con qué? Con la revelación que tenía acerca de la doctrina. Y muchas veces ella no se dejó acorralar. Marta no se dejó acorralar por aquellas preguntas, sino que siempre respondía con revelación. Muchas veces tu situación, tu fe, tu vida trata de entrar en un acorralamiento, pero es cuando Dios quiere que tú subas a otro nivel, que es un nivel de fe. Bueno, ¿por qué estoy así? He aprendido esto, llevo conocimiento de la academia 1, 2, 3 y todavía estoy luchando con cosas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Será que estás dejando solo un conocimiento? ¿Te estás dejando que Dios te edifique, te revele y que tu vida sea realmente cambiada? Porque yo te digo que el modelo de Jesús y lo que hemos trabajado y lo que se trabaja en la academia es para que tu vida realmente tenga un cambio.
No para que vengas a estar sentado y cumplí y ya. No, que tú confrontes tu vida y cada semana veas cómo Dios hace algo nuevo en tu vida. ¿Cierto que sí? De esa forma es que tiene que ser. Mire, la doctrina es muchas veces una de las mayores excusas para uno vivir por fe. Entonces tú crees en un milagro, entonces como sabes tanta doctrina, piensas que si no viene San Pepinito que tiene la unción de no sé dónde y viene y ora por ti y tú estás en ayuno 3 días y que necesitas una cantidad de conceptos doctrinales para poder ser sano, tu milagro nunca va a llegar. No sé si me hago entender. Porque a veces esperamos y queremos encerrar a Dios en un concepto, en un marco definido para poder crearle. Y pensamos más en el método que en el milagro. Si tú te quedas pensando en los métodos, te va a tocar empezar a que oren por ti, que también te escupan, te hagan lodo, te pongan de una forma, te metan en un... Y empezar a quitar, a evacuar cada situación que Jesús hizo, porque él lo que quería hacer era mostrarte que no existe un método. Existe algo que se llama fe, no métodos. Pero muchas veces tu concepción doctrinal anula tu fe. Es que si no viene y me ora por mí alguien que está por encima de mí en liderazgo y en conocimiento, yo no voy a ser sano. ¿Quién dijo eso? ¿Quién eres tú para juzgar a otro y pensar si Dios es el que sana? Jesús es el que hace a través de una persona, no eres tú. Y eso es lo que tenemos que ir teniendo. ¿Se recuerdan la mujer con el flujo de sangre? Ella necesitó doctrina para ser salva, para ser sana. Ella sabía que tenían que tocarle, imponerle manos y hacerla meter 7 veces en el agua. ¿Tenía algún concepto doctrinal? Ninguno, solo tenía fe. Y por eso es que tú, o tal vez mucha gente se queda en la doctrina y nunca recibe milagros porque bloquea la fe pensando que la doctrina es superior a la fe. No sé si alguno de ustedes se está identificando con cosas, porque sé que sí. Muchas veces queremos sacar como la forma y ¿por qué no? ¿Por qué no he sido sana? No, mira, es que seguramente la posición cuando oramos por ti no era a esta con la izquierda, tenía que ser con la derecha. ¿Tú ayunaste cuántos días? 3. No, eran 7 días. ¿Y comiste algo en el ayuno? Sí, me tomé un jugo no, pero no era de papaya, tenía que ser de mango. Pues ahí es donde nuestra mente, a una vez hasta la carne, quiere opinar. ¿Y sabe qué dice Jesús cuando tú no eres sano de algo? ¿Sabe cuál es la única receta? Que tus pecados tienen que ser perdonados. Porque por eso es que en la mayoría de las ocasiones no hay sanidad. ¿Sabe qué nos decía el Padre? Lo que ustedes llaman enfermedad no son sino simplemente demonios que tienen un nombre, que te atacan, porque tienen autorización de afligirte y hacer doler tu carne por tu pecado. ¿Por qué le dijo tus pecados te son? Y el pelado era paralítico, porque era eso lo que tenía autorización y autoridad sobre ese hombre para mantenerlo tirado en una camilla. No son los métodos. La mujer con el flujo de sangre solamente creyó y que sí. ¿Quién otro había utilizado ese método de ir a tocarle el manto? ¿Cierto que no? Solo tuvo fe y se acercó a él, lo tocó, se postró para hacer y recibir ese milagro como tal. Los milagros, siquiera anótelo, son más que un asunto doctrinal. Los milagros son de fe, de creerle a Dios con todo el corazón. ¿Cuántos de ustedes pueden estar pensando, yo sé que mi milagro va a ocurrir cuando termine la academia? Porque ahí me voy a dar cuenta en qué método lo voy a hacer o de qué forma. No, solo es fe. Pide perdón, arrepiéntete de verdad,
para que no haya ningún verdugo enviado de parte de Dios con autorización para que te haga daño. No te afanes por el milagro. No es el afán, es la fe que trae sanidad. ¿Cuánta gente lleva años buscando a Dios, pero no está buscando a Dios por fe y por agradecimiento? Lo está buscando porque solo necesita, y su urgencia y su afán es ser sanos de algo. Entonces, ¿cuándo le vas a entregar el corazón a Dios? Y usted ve las mismas personas enfermas o muy juiciosas, vienen y madrugan a la iglesia, oran todos los días, reparten mercado a los pobres, hacen muchas cosas, pero su amargura, su falta de perdón no los deja salir de la enfermedad que tienen ni recibir su milagro. Porque va en creer, en perdonar, en entregar la vida a Él, dejar el afán. ¿Cuántos han entrado a buscar a Dios solo por satisfacer una necesidad de un milagro X que no han podido ver? Y no lo van a recibir porque no es la forma, no es de esa forma que Dios lo hace. Si quiere anota esto: tu milagro se pide con fe, no con afán. Tu milagro se pide con fe, no con afán, no con preocupación. Se pide con la alegría de saber que Dios responderá. La alegría de que Dios responderá. Juan 11, 38, 40. Ahí mismo donde estábamos, pero vamos del 38 al 40. Y dice así: Jesús, profundamente conmovido, sigue la misma historia de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede ya. O sea, ya está oliendo maluco, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Sabe, muchas veces la piedra está en tu corazón, y esa piedra la tienes que quitar para poder ver la gloria de Dios. Esa piedra de la incredulidad, esa piedra de la dureza, esa piedra que no se rinde, que no derrama su corazón delante de Dios en agradecimiento y en perdón de pecados. Dios tiene todo para darte, cumple tu parte. Y mira que el método ahí no es de buscar un método y una fórmula secreta para que Dios haga algo. Ríndete, agradécete en fe, confiesa tus pecados, entrega y vive en santidad para que Dios pueda hacer lo que quiere hacer contigo. Mire, hay una historia de un tipo que una vez fue a una cruzada de esas tenía 2 meses de cristiano. Solo iba a la iglesia los domingos y se metió en una cruzada de esas de milagros y de unción. Y él estaba ahí metido cuando veía que los líderes reprendían: en el nombre de Jesús, fuera demonios, Satanás. Y esos demonios brincaban ahí, veía cómo la gente quedaba libre. Y en una de esas se le tiró una mujer endemoniada encima. Y el tipo en el suelo y ese demonio hablándole y gritándole encima. Y él solo vio que los otros le decían que en el nombre de Jesús fuera. Y él empezó: en el nombre de Jesús, te vas. Cuando menos pensó, la vieja cayó encima de él, desmayada. Tenía doctrina. Había leído un manual o había hecho un curso para cómo se echan los demonios. Pero creyó. Pero tuvo fe y creyó en el poder y la autoridad de Jesús. Ahí porque nos vamos quitando como esquemas de: ay no, si no es así por este lado. No, es la fe simplemente lo que obra y lo que hace. Otro titulito ahí: honra para ver milagros. Honra para ver milagros. Sin honra no hay milagros, y nos vamos a dar cuenta por qué. Vamos a ir a Marcos 6 del 1 al 6. Marcos 6.
del 1 al 6. Y dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿A dónde vino? Su tierra Nazaret. A donde él nació, donde él creció, donde corría por las calles, aunque creo que pudo correr poco porque él siempre estaba pendiente de la misión que el Padre le había puesto, pero lo conocían como el hijo de ¿quién? Del carpintero. Y Jesús salió de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Sus discípulos aún lo seguían ahí donde estaba y fue a su propia tierra. Me voy para mi casa, voy a ir a donde mi mamá, saludar a mi papá que hace días que no estoy con ellos, estoy de misión por otras ciudades. Voy a donde ellos. Dice, y llegando el día de reposo, sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde sacó tanta sabiduría? ¿Cómo habla Jesús? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Se admiraban de él. Pero mire lo que continuaba diciendo, una admiración para dar una ¿qué? Un juzgamiento. Decía, ¿no es este el carpintero? Este tipo, ¿dónde sacó esas palabras? Como que haciendo milagros. Este man que se fue a hacer algo raro por ahí, ¿o qué? Y dice, ¿no es este el carpintero? Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. Ahí mencionan los hermanos de Jesús, de carne. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún Milagro. ¿Y sabe por qué? No hubo fe. Salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Sabe por qué él no pudo sanar? Porque ahí no estaba sanando el carpintero, estaba sanando el Hijo de Dios. Pero cuando tú no le das honra a aquel que Dios ha puesto como instrumento para su servicio, no puedes recibir nada. No se produce. Porque todos lo veían como un simple carpintero, un simple mortal. Nunca le dieron la honra que como a hijo de Dios se merecía él en ese momento. No estamos muy lejos de eso. Cuando a veces decimos, bueno, vamos a orar por la gente de la iglesia, no falta el que le hace fila solo al pastor o a la pastora. Y entonces si va a orar otro hermanito por él, no, pero y ahora ven que va a orar por mí. Más pecador que yo y es que orar por mí. Sí, porque empieza el juicio y la falta de ¿qué? De honra. Es que no eres tú el que va a impartir una sanidad. Dios usa a cualquiera que se deje usar por él. Entonces, sí, cualquiera, porque hay fe y porque es un instrumento. O cuántas veces te sientes más espiritual. No, pues que como va a orar ese por mí, si es que apenas lleva 6 meses. Yo llevo 10 años aquí, ya hice la academia, tengo 3 células. No, ¿cómo va a orar por mí? ¿Cómo le ocurre? ¿Falta de qué? De honra al quien realmente hace el milagro, que es ¿quién? Jesús. Donde hay deshonra, anote eso, donde hay deshonra no está Dios. Donde hay deshonra no está Dios, porque Él es el quien respalda. Mira, muchas veces tú puedes menospreciar y debe haber fe ligada con la honra, con el honor, con el respeto, porque muchas veces podemos menospreciar a otras personas por su profesión. No, es que yo soy médico y vendedor de paletas. ¿Qué va a orar por mí? Peluquero. Sí, ¿cuánta gente menosprecia a otro por su profesión, por el vocabulario?
porque no dice correcto, sino correcto, exacto. Y puede ser más usado por ti que tú mismo que hablas tan bien, si está dispuesto a que Dios lo use. ¿Ah? Ajá. O tu vecindario, o el vocabulario, el carácter, el crecimiento espiritual, el conocimiento bíblico, el orgullo a flor. Es un hermano tuyo donde Jesús, si ese hermano al menos ha nacido de nuevo, el mismo Jesús, la misma sangre que lo lavó a él, te lavó a ti. El mismo poder que se ha depositado en él está en ti. ¿Por qué juzgar? ¿Por qué hacer esa falta de honra que es la que nos lleva a que Dios realmente nos bendiga con un milagro? No, pero la fila, entonces sacan los líderes, ven, pasen que van a orar por ustedes. Y solo hay unos con fila y otros solos ahí. ¿Por qué? Porque hay una falta de honra en el corazón de muchos. Cuando saquen a la gente, toca, salgan los que quieren que oremos por él, cierren los ojos. A ver si al menos así la gente con los ojos cerrados no sabe quién se le arrimó. Pero si usted hace el ejercicio al revés, todos tienen sus preconceptos. Mire, todos tenemos defectos, pero mientras mantengamos la honra, Dios podrá hacer milagros en nuestras vidas. Y tú puedes, mira, y muchas veces vivir en santidad no quiere decir que seas perfecto. Tú puedes vivir en santidad y en un momento dado haces un comentario indiscreto que afectó a alguien y tal vez no fue consciente, o tal vez todavía le falta pulir el carácter, porque esto es una carrera que se lleva toda la vida. Es más, nos morimos y vamos ni en la mitad de la carrera, porque todo lo conoceremos como es plenamente cuando estemos en su presencia, cuando este cuerpo sea cambiado, revestido, cuando ya tengamos las medidas perfectas, ¿cierto? Y nos quiten lo que sobra o le pongan lo que le hace falta. Sí, amén, por allá. Mire, tú vas a ver milagros de las personas que tienes a tu lado sin importar su procedencia, solamente por tener fe en el Padre, por tener fe en el Hijo. Por eso vas a ver tu milagro. Porque es que Dios dijo, pongan las manos sobre los enfermos y declaren. Y tal vez ese que no tiene tanta doctrina, que solo tiene fe, puede hacer un milagro que tú por tu doctrina no has podido recibir. No sé si me explique. Como diría por ahí, yuhu. Sí quiero que me entiendan, quiero que me hagan, quiero hacerme entender. Puede ser un niño, alguien que simplemente le cree a Dios y a su poder, y vas a recibir un milagro que tú no has podido recibir porque tienes preconcebida toda una cantidad de religiosidad o de métodos doctrinales que para Dios, si fueran métodos, Él lo habría hecho de la misma forma siempre. Pero por eso había tanta diversidad. Mira, dice que a Cristo no lo conocemos según ¿qué? La carne, dice la palabra. ¿Cierto? No conocemos a Jesús según la carne. Entonces yo te digo algo, no conozcas a tu hermano según la carne. No lo mires según la carne. Míralo según el Espíritu. Ve lo que hay en él. Ahorita estábamos hablando del Espíritu. El hombre interior, no era el Espíritu Santo, el Espíritu humano que Dios nos ha regalado. El hombre interior, ¿quién más? ¿Cómo otros sinónimos? El hombre interno. Mire, en tu vida, en tu ser hay dos hombres. El hombre interno, el hombre interior y el hombre carnal. Por eso es la lucha. Y muchas veces gana el carnal porque quiere hacer su voluntad. Pero no has entendido que en ti luchan dos personas. El espíritu nuevo que cobró vida y la carne que tenías toda la vida, resabiada, con todo lo que has aprendido toda tu vida, que tienes que desaprender. Y es el hombre espiritual tratando de hablar, de pronunciarse, y el otro le tapa la boca. Tienes que entender eso. Quien peca, digámoslo así, quien te arrastra al pecado no eres tú.
No es tu hombre interior. ¿Es quién? Es tu carne que vive en ti. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Gana la carne, no debería ser eso. Pero ¿a quién estás alimentando más? ¿A quién le estás dando más comida? Tu espíritu tiene que estar gordito, así como yo. Tu carne no, pero tu espíritu sí. Es que uno hace las cosas al revés, ¿cierto? Pero si pudiéramos separar tu cuerpo, tu carne, tu espíritu, quiero que visualices. Visualízate como esas dos personas en este momento. Cierra tus ojos. Y te vas a ver cómo es tu hombre espiritual o tu mujer interior y cómo es tu hombre carnal, cómo es tu carne. Su contextura física, su cara en alegría, en felicidad, su fortaleza. No me duerman, ya pueden abrir los ojos. Es que ay, qué rico, cerrar los ojos. Ya estaban por ahí roncando. ¿A quién estás alimentando? Por eso dice la palabra, haced morir las obras de la carne. ¿Quién las tiene que hacer morir? El hombre espiritual que vive en ti. Es ese que las tiene que hacer morir. Ay, pero es que yo ¿cómo hago? Es que yo no soy capaz. No, es que no eres tú. Es tu carne que no es capaz, pero tu hombre espiritual sí tiene que ser capaz de dominar a tu carne. Por algo somos seres que racionales. Por eso dice la palabra, así que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio que vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1 creo que lo dice. Lo más razonable y racional que tú puedes hacer como un ser humano creado a la imagen y semejanza de nuestro Padre es ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio que es santo, puro y agradable a Dios. ¿Estamos o no? ¿Está ubicándose usted hoy o no? Mire, una cosa es conocer los defectos de alguien, pero otra cosa es creer que Dios puede usar a esa persona. Tienes que creerlo. Tal vez tú le ves defectos, les conoces actitudes, conoces que todavía no es perfecto y nadie es perfecto. Y tal vez sus defectos, aunque no sean los mismos de otros, son los que más te molestan y te enojan. Pero tú tienes que creer que esa persona es usada. ¿Por quién? Por Jesús, quien es el mismo que habita en ti y que habita en él. ¿Sí o no? Casi siempre cuando a ti te molesta un defecto de alguien, es porque te ves reflejado, a veces inconscientemente. Y por eso te chocan los orgullosos, porque es que eres muy orgulloso. Y eso te afecta, y es realmente algo que es como es un mismo autorrechazo que se ve reflejado en otra persona. Exacto. Ay, qué pereza usted cómo habla y usted no deja de hablar. ¿Cierto? Ay, no, me parece tan... No, es que me choca, es que no habla. Está por los codos, pero sí es cierto. Ok. Santidad no implica carencia de defectos. Santidad no implica carencia de defectos. Obviamente, cada día te tienes que someter a la palabra, al Espíritu, al poder de Dios, para que tu carácter sea ¿qué? Pulido, para que madures. Para que no tengas niñerías, infantilezas que no debes saber. Santidad no implica carencia de defectos. Mira, ¿cuántas veces tú te has sentido que no eres digno de acercarte a Dios en oración por tus defectos? ¿Quién le ha pasado eso alguna vez? Que diga, no, pero yo con este mal genio, yo cómo me acerco a Dios. Pero ¿sabes que tú te estás limitando a acercarte a Dios sabiendo que Cristo a través de su gracia te abrió el acceso directo y la entrada ante el trono del Padre? Por la gracia de Él, no por la tuya. Tú tienes acceso directo gracias a que el Hijo está en ti, y cuando el Hijo se acerca al Padre, el Padre abre sus brazos, porque es su Hijo quien está entrando a su presencia, que está unido a tu espíritu. Entonces no podemos limitarnos
que porque no, es que todavía tengo defectos, yo cómo me acerco al Padre. Y yo recuerdo cuando empecé en la vida, en la Biblia, las oraciones que hacían en muchos lugares. Señor, no soy digno, soy el gusano, trapo de inmundicia, estoy... Sí, así le enseñaban a orar a uno, ¿sí o no? ¿Te ha pasado también? ¿Te tocó? Que uno era lo más bajo, el gusano más estripado, más podredumbre. Señor, no soy digno de tu presencia. Descartando y dejando de lado la obra de Cristo que nos permite entrar confiadamente al trono de la gracia. Mire, cuando tú entras donde el Padre te sienta en sus piernas y te recuesta a su pecho. Pero tienes que darte cuenta que Él te recibe de esa forma. No que te sigas quedando atrás y con miedo de acercarte en el lugar donde Él te va a pulir, porque es que en lo íntimo y en lo secreto es donde el Padre te forma. Es donde te dice, mira, esto no está bien. Quita esto, deja esto de lado. Así como cuando nos pulen el cuerpo de la mamá. Algunos quedan más pulidos que otros, pues, pero ahí en lo secreto. Imagina un embarazo, una embarazada con el estómago transparente, viendo ahí el fetico ahí formándose ahí. Él en lo secreto lo forma hasta que lo termina y déjate formar en lo secreto. Sin miedo, sin temor, acércate al trono de la gracia. Y mira, y otra cosa, en tu hogar también se puede manifestar Dios cuando tú manejes un código de honorabilidad para tu esposa. Honra a tu esposa, honra a tu esposo, honra a tus hijos, honra a tu familia. Dios se puede glorificar a través de ellos y a través de ti, pero tienes que honrarlos. Jesús no hizo milagros y parece increíble que en Nazaret Jesús no hiciera milagros, pero es que no le dieron la honra que como a Dios mismo se merecía. La honra hace grandes milagros, hace grandes cosas. Y esto fue la escuela de Marta.